Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa Tengo una duda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quién sabe a qué hora exactamente vayan a estar escuchando este video. Pero bueno, quienes están ahorita aquí en vivo, bienvenidos, buenas tardes. Están aquí en su estación Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio. Bueno, se preguntarán por qué estoy aquí solita el día de hoy cuando pues en la presentación dice que va a estar el padre Emilio Santos aquí conmigo, pues tuvo unos problemitas y no tarda en conectarse con nosotros, pero pues vamos entrando al tema porque es un tema extenso, un tema bastante importante, donde, bueno, hay bastante, temas y cosas que podemos hablar acerca de el sacramento de la reconciliación, la confesión, la penitencia, o bueno, hay bastantes formas diferentes para hablar acerca de ello, pero bueno, el día de hoy vamos comenzando nosotros, bueno, yo solita aquí presentando, y en cualquier momento se va a unir el padre Emilio Santos con nosotros para aclarar dudas, para continuar con el tema. En cuanto llegue, lo conectamos aquí con nosotros. Y bueno, vamos comenzando. Primero quiero irles platicando pues, de dónde viene esto del sacramento de la reconciliación. No fue algo que se hayan inventado los papas o la iglesia, sino Jesús, cuando estuvo aquí presente, pues hubo un momento donde les dice a sus discípulos, ¿no? Les dice que les sopla el Espíritu Santo y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Esto es en Juan 20, 22 al 23. Y bueno, esto es una cosa súper importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Le están diciendo a los apóstoles que los que hoy en día son los apóstoles son todos los sacerdotes. Ellos tienen esta fuerza, ¿no? Es esta potestad para perdonar nuestros pecados. Si se fijan, si ustedes van a confesarse con algún sacerdote, la gran mayoría, a menos que sea como alguna emergencia o algo por el estilo, ellos van a traer una estola. La estola es esa como bufandita que se ponen sobre el cuello, es que está Jesús ahí con ellos in persona Christi, ¿no? Así se le dice. Hay dos momentos, si no es que más, ahorita lo vemos bien con el Padre, en que el Padre se cambia pues in persona Christi, ¿no? En la persona de Cristo, que es en la confesión y también en la consagración, ¿no? Que sus manos se convierten en las manos de Jesús de cuando estaba consagrando el pan en la última cena. Entonces, pues es un suceso súper importante, es algo muy bonito, muy espiritual, donde pues realmente tenemos que ser conscientes de que no le estamos yendo a confesar nuestros pecados a cualquier persona, no le estamos diciendo al Padre por chisme y que a veces, no sé, hay algunos sacerdotes que te preguntan más acerca del pecado, cosas por el estilo, pues no lo hacen por chisme para nada, lo hacen realmente para estar, estoy revisando que me mandó el padre este, que me está mandando un mensaje de que va a llegar. Ya lo estamos esperando. Como les decía, no lo está haciendo por chisme, sino que la gran mayoría de las veces busca más información para poder dar un consejo, para poder entender bien el pecado, porque, bueno, para que un pecado sea un pecado necesita tener tres cosas bien específicas, ¿no? Para que un pecado sea un pecado, déjenme, aquí tengo mis notas, es, bueno, que sea ofensa grave, que sea consciente y que sea con dolo, ¿no? Pues con esa parte donde realmente quieres hacer este pecado, aunque sabes que vas a herir a alguien, aunque sabes que va a traer consecuencias negativas.
y tienes que ser consciente de que es un pecado, ¿no? Porque muchas veces así nos pasa que no sabíamos que eso era pecado, ¿no? O sea, digo, habrá que ir poco a poco evaluando hasta dónde sí sabíamos, hasta dónde no sabíamos. Por eso muchas veces el padre te pregunta ciertas cosas para verificar si es un pecado mortal, un pecado venial, también para poderte dar pues este consejo que muchas veces nos dan, pero a la vez para poderte encaminar a pues no volver a cometer este pecado, ¿no? Porque también esto es algo súper importante y cabe resaltar que pues vamos a ir hablándolo ahorita con el sacerdote, pero la mayoría de las veces nuestros pecados son repetitivos, 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 ¿no? Siempre la misma listita de pecados. ¿Por qué? Porque finalmente son las áreas donde tenemos que trabajar, las áreas donde pues realmente fallamos y que nos equivocamos y sabemos ya que es un pecado. Entonces, por eso es como más grave esta parte del pecado. Y algo también bastante importante es el arrepentimiento, ¿no? El realmente arrepentirnos de haber hecho esa situación de pecado para poder confesarlo y aceptar ay, ya casi, ya se está empezando a conectar. Aceptar que pues queremos cambiarlo, ¿no? Queremos hacer algo diferente en nuestras vidas para que pues esa tentación, esa situación de vida pues no sea repetitiva, no sea algo que nos afecte, ¿no? Porque un pecado no solamente hace que perdamos la gracia o que estemos en pecado mortal, sino nos aleja de Dios, puede lastimar a más personas, lastima nuestras almas. Son bastantes consecuencias que digo, el simple hecho de por tener un solo pecado no vas al cielo, híjole, ya es algo súper importante, ¿no? Entonces deberíamos de estar urgidos a ir corriendo a confesarnos, pues en cuanto hayamos cometido esa situación grave, ¿no? Ya ahorita el padre nos comentará cuáles son las cosas más ideales, los tiempos ideales para confesarse, porque también, pues otro punto muy importante es no ir con el sacerdote cuando está a punto de empezar la misa, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, digo, sí está padre el hecho de que te vas a confesar y que quieres vivir tu misa en la confesión, pero sé consciente que porque te estás confesando tú, el padre va a iniciar tarde la misa y va a hacer que las demás personas tal vez se molesten o algo por el estilo. Ya llegó aquí el padre. Hola, padre, ¿cómo está? A ver, deje. Déjeme aquí compartir su pantalla. ¿Puede voltear su pantalla o es en la ¿Puedo, computadora? Ah, es ¿puedo qué? voltear, creo que está en el celular, ¿verdad? Ajá, Ahí está. así. Ándele, perfecto. Ahí se ve mucho mejor. Listo. Muy bien. Ok. Ahí estamos. ¿Ya Perfecto. estás en vivo o no? Sí, ya estamos en vivo. De hecho, Ah, ok, ok, ok. ya mencioné que va a estar aquí con nosotros, que tuvo algunos problemas técnicos, Ay, pero ¿para ya dónde? está ¿Para aquí con acá? nosotros. Justamente como está viendo mi pantalla, es como estamos en vivo ahorita. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, él es el padre Emilio Santos. Muchas gracias por darnos Saludos. este tiempo para estar aquí con nosotros, para hablar acerca de este tema tan importante. Qué bueno que logró llegar, a pesar de los inconvenientes. Sí, oye. Pero bueno, pues vámonos con todo, porque también tenemos el tiempo contado. Entonces, ahorita estaba comentando el hecho de la importancia de ser conscientes de que están in persona Christi, ¿no? Al momento de la confesión. Les mencioné que según yo son dos momentos en que el sacerdote está in persona Christi, es en la consagración y en la confesión. ¿Sí estoy en lo correcto? Ujú. Sí, así es. Bueno, los sacramentos, primero podemos partir acerca de esta definición, pues, del sacramento, ¿no? Son signos sensibles y visibles que nos confieren la gracia de Jesucristo nuestro Señor, establecidos por Jesucristo, ¿verdad? Él es el que los ha realizado, los que los ha llevado a cabo en su vida y que lo vemos a través del Evangelio. Y en particular, este sacramento de la confesión, que en el Evangelio de San Juan, en uno de sus últimos capítulos, el Señor resucitado sopla sobre los discípulos, ¿verdad? Y les dice,
reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esto es muy importante entenderlo porque vamos a partir de la idea que Cristo nos comparte estos sacramentos, ¿verdad? Jesucristo resucitado es el que le da poder a la iglesia para perdonar los pecados. No es, pues, primero, no es un invento nuestro, no es una idea nuestra, no es una terapia, una mini terapia o un ¿cómo se puede decir? Cita psicológica. O sea, es un Tampoco sacramento, es ¿no? para sacar el Jesús chisme. tampoco, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, ¿verdad? Que es un signo sensible establecido por Jesucristo. El Señor fue el primero en perdonar los pecados, si nosotros recordamos en el Evangelio, y Él es el que da el poder a los discípulos para que puedan perdonar los pecados. Entonces, a partir de ahí, con la reflexión de los primeros años de este caminar, de las primeras décadas de este caminar de la Iglesia, pues se ha venido modificando este momento de confesión, ¿no? Que ahora lo tenemos en nuestro tiempo como esta visita que hace el penitente con el sacerdote, y que, como tú lo has dicho, ¿verdad? Es in persona Christi, en cuanto que el sacerdote, cuando celebra los sacramentos, lo hace en el nombre de Jesucristo. Sí, justamente. Y bueno, mencionaba esta parte donde, pues es que si no, si tenemos un pecado sin confesar, pues lo más seguro es que no lleguemos al cielo, llegaremos al purgatorio. Pero esta parte de que no vas a llegar al cielo, creo que es algo que tiene que estar como muy consciente la persona oye, pues si ya cometí un pecado, pues córrele a confesarte en cuanto lo hayas cometido, ¿no? Para realmente estar en gracia y no quedarnos como las vírgenes con las velas, ¿no? De que, ay, sí estaba preparada, pero no tanto, y pues no quedarnos en esta parte del purgatorio. Suena excesivo a veces y suena así como, es que te vas a ir al infierno, no. Pero pues el buscar este corazón puro lo más posible es algo pues súper importante, ¿no? La confesión tiene dos ventajas. Primero, en una situación terapéutica, creo yo que a veces el hecho de decirle a alguien que fallaste es algo muy difícil. O sea, no es fácil confesarse para nadie. Creo yo que tenemos que ser conscientes de esta situación en la que pues no vamos a presumir, ¿verdad? No se va a presumir. Y aparte, pues se va uno con cierta vergüenza porque quien está enfrente, pues es una persona como yo, ¿verdad? Entonces, no es un momento agradable, pero sí podemos ganar mucho en el aspecto de que nosotros al confesarnos soltamos, ¿no? O sea, es como, vamos comparándolo con una plática a veces como cuando las tenemos con algún amigo o alguna amiga, ¿no? Que, oye, fíjate lo que me pasó, ¿no? Entonces, si en ocasiones nosotros, de repente, cuando tenemos estos diálogos, al terminar de platicar o de hablar, sentimos como que hay una carga menos, como que hay algo más ligerito, hay algo más en mí. Por supuesto que la confesión primero es este diálogo abierto en el que nosotros, pues, le decimos al sacerdote en lo que hemos fallado. Y aunque hay algunos que podrían preguntarse, bueno, pero ¿cómo otro hombre me puede perdonar a mí los pecados? Es lo interesante. Quien está enfrente representa a Jesucristo, pero es un hombre como yo. Quiere decir que me comprende, que me entiende, o sea, cuando tenemos un sacerdote muy comprensivo en la confesión es muy bueno porque sabes que el Padre te está entendiendo, ¿no? Que, o sea, que el Padre vive lo mismo que tú. Entonces, esto no es pues una desventaja, porque una persona puede decir eso. ¿Por qué un hombre te va a perdonar? Bueno, pues velo por el lado positivo, es un hombre como tú, o sea, es de tu misma naturaleza, tiene tus mismas debilidades y por eso te entiende, pero él no es el que te perdona los pecados, sino que es el Señor, ¿verdad? Jesucristo, que le ha dado este poder a la iglesia. Entonces, primero, el primer elemento muy bueno es ese, de que la confesión es un momento terapéutico, donde uno reconoce que ha fallado y uno lo saca, porque a veces hay muchas cosas que no podemos decir, ¿no? O sea, porque, claro, ¿quién va a andar diciendo sus pecados? ¿Quién va a andar diciendo sus pecados así, no? O sea, pero se los dices al sacerdote que sabes que tú no lo va a contar porque el sigilo es sagrado,
es algo que a nosotros, ¿verdad? Nos pertenece y que nos obliga a no decir ningún pecado de nadie, ¿verdad? De lo contrario, pues se nos puede dar alguna pena, podemos inclusive ser suspendidos en caso de ocasión grave de que nosotros revelemos algún pecado. Entonces, primero es ese elemento, ¿no? O sea, es buenísimo confesarse. ¿Por qué? Porque saco yo lo que yo traigo. Inclusive, algunas personas por ahí de repente, sí como que aprovechan ese momento para, oiga, padre, pues quiero preguntarle una cosita y está muy bien, ¿eh? O sea, no hay problema. Mientras no duren O que mucho, sean dos está minutos antes bien, de la ¿ah? misa. O sea, o por lo menos yo los dejo un poquito que hablen y adelante, pero cuando la persona sí sabe lo que va a preguntar, adelante, ¿no? Entonces, primer elemento, es buenísimo confesarse a nivel terapéutico. Segundo, pues obviamente confesarse te perdona los pecados, te perdona los pecados. Es decir, tienes la capacidad de ser perdonado por la gracia de Dios, por su misericordia, a través de la absolución del sacerdote. Quiere decir que las cosas malas que hayas hecho, Dios las ha olvidado. ¿Ok? Entonces, aunque a lo mejor a alguien también no le suene tan normal esto, pero es cierto, o sea, Dios te perdona tus pecados, Dios se olvida de tus pecados, te reconcilia, ¿verdad? Por eso la confesión también se le llama el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Él, pero la absolución y el sacramento de la confesión nos reconcilia. Entonces te perdona los pecados y te deja en un estado de gracia. Entonces, en un estado espiritual, que como lo que tú decías, es muy bueno confesarse, ¿verdad? Es bueno confesarse si por ahí si tiene algún pecado, pero sí, de repente tenemos que tener en cuenta esa doctrina del pecado, ¿no? O sea, el pecado se nos es perdonado, pero la pena que queda, es decir, el daño que inflige el pecado en nuestra alma, en nuestro ser, ese se queda para obviamente, ¿verdad? Ese se puede quitar o con una indulgencia plenaria, ¿verdad? O también en algún modo, pues en el purgatorio, ¿no? Donde todos vamos a lavar nuestras culpas, todos nosotros vamos, todas aquellas heridas que quedaron del pecado, aquellos daños colaterales en nuestra alma que el pecado ocasionó, lo lavaremos en el purgatorio. Sí, de hecho, una vez me hicieron una analogía con una tabla, ¿no? Cuando cometes un pecado es como clavarle un clavito a la tabla. Cuando te vas y te confiesas, quitas el clavito, pero queda el hoyito ahí. Entonces, al momento de hacer una Ujú. indulgencia plenaria, se limpia completamente la tabla y la tabla queda como nueva. Así es. Ok, muy bien. Y luego, bueno, ahorita mencionaba esta parte donde pues a muchas personas se les dificulta el confesarse y creo que esto también tiene mucho que ver con esta parte de la educación, de el sentirnos pues superiores y cómo yo me voy a equivocar y es algo también de reconocerse humildes, ¿no? O sea, si no tenemos esta parte de humildad, va a ser bastante difícil llegar al sacramento de la reconciliación y nos sentimos como los más santos del mundo que nosotros no pecamos. Sí, o sea, definitivamente que esto es como, yo le llamo a veces como una rutina del gimnasio, ¿ah? Así les digo a veces a la gente, los que se han confesado conmigo, yo a veces les digo, o sea, imagínate que esto es una rutina del gym, ¿no? O sea, que de esos aparatos súper pesados, yo no voy al gym, pero esos aparatos súper pesados que te cuesta mucho trabajo hacerlos al principio, pero que después con la práctica y obviamente con la condición del cuerpo, pues comienzas a hacerlo cada vez más y mejor, y hasta le subes una pesa y le subes otra, ¿no? Entonces yo a veces les digo eso, o sea, el confesionario es como un gimnasio, o sea, la iglesia es como un gimnasio, la vida espiritual es esto. Entonces, si tú quieres llegar a entender todo, la vivencia, la gracia de Dios, pues tienes que practicar. Entonces, hay personas que sí les cuesta mucho trabajo a veces confesarse por su primera vez y entre más grandes estamos, más todavía les cuesta trabajo, todavía les cuesta mucho más trabajo. Entre más grandes nos vamos haciendo y tardamos en confesarnos, de repente sí es mucho más difícil hacer entender a la persona. Pero una vez que lo logra, una vez que se confiesa
y sobre todo que le toca con un buen confesor, porque hay buenos confesores, o sea, por eso hay que elegir un buen confesor, porque mira, al final de cuentas, la confesión en cada sacerdote, aunque valga lo mismo, la materia, es decir, nosotros como sacerdotes, pues de repente sí, pues hay unos que son más comprensivos, hay otros que son más, Regañones. como más regañones, unos más directos, otros menos directos. Entonces, sí conviene que personas que les cuesta mucho trabajo, pues vayan a veces con sacerdotes más afables, más pacientes, ¿no? Porque sí, a veces la experiencia no es muy positiva y por eso la persona a veces deja de confesarse por un buen tiempo, ¿no? O sea, porque, no, es que el padre me dijo, o el padre, y que es normal, pues, porque vuelvo a repetirlo, no todos tenemos la misma paciencia, no todos tenemos el mismo tiempo, no todos tenemos como la misma capacidad. Confesar es muy difícil y yo diría que es una de las cosas que los sacerdotes nos cuesta más trabajo, porque la celebración de la Eucaristía, pues, es muy bonita y todo, pero al final de cuentas es mucho, tiene un ritmo, tiene un tiempo y otros sacramentos, pero la confesión es muy difícil, ¿no? Y a lo mejor eso te lo podría confirmar un psicólogo, un terapeuta que recibe a lo mejor 3, 4 personas al día y con todos sus problemas, pues imagínate, queda de repente como que muy, muy cansada, ¿no? O cansado. Entonces, sí, es importante que las personas que de repente un poquito les cueste más trabajo en este aspecto, pues se animen, ¿verdad? Y de ahí de nosotros, si conocemos a alguien, hay que decirle, mira, ve con el padre fulano, ese padre es muy paciente y adelante. Sí, no, y justamente ahorita mencionaste algo que muchas veces es algo bien importante, ¿no? Y como terapeuta lo sabemos. Cuando te dicen que estás mal en algo, te va a calar y te va a costar y se te va a hacer más complicado, ¿no? O sea, te picaron el callito y te hicieron ahí y pues obviamente hace que no quieras volver a ir con esa persona porque, pues, oye, no quiero que me diga mis verdades, ¿no? Entonces, insisto otra vez en la humildad. Creo que es de los puntos más importantes en este sacramento donde pues sí, nos equivocamos y qué bendición tener esta parte donde alguien te va a reflejar y te va a decir, oye, esta parte creo que no es lo mejor que estás haciendo, ¿no? Te estás lastimando a ti mismo, estás lastimando a otras personas y digo, ya será cada quien, ¿no? Porque hay personas que les gusta que les digan en qué se equivocan y hay muchas personas que no. Entonces, pues es una ventaja que para algunas personas puede ser muy buena y para algunas personas, pues es el punto donde ya no regresan, ¿no? O donde no quieren estar ahí. Pero para esto, Sí, ajá. creo que algo muy importante es cómo preparar nuestra confesión, ¿no? Y aquí creo que es algo importante pues muchas veces hay libritos o muchas veces te dicen, ay, tú ve con el padre y él te hace preguntas y él te ayuda. Pero, ¿qué realmente debemos de hacer para preparar nuestra confesión? Sí, bueno, pues a partir de los 5 puntos que ya conocemos todos acerca de cómo hacer una buena confesión, ¿verdad? Que es el examen de conciencia, que es la contrición de los pecados, que es el dolor de los pecados, que es el expresarlos al sacerdote, cumplir la penitencia y demás. O sea, la práctica te va ayudando a poder encontrar eh, la mejor manera de confesarte. La práctica, vuelvo a lo mismo a lo que les decía, ¿no? Este es un gimnasio, o sea, no, o sea, todos, a veces los que no tenemos mucha práctica de confesarnos o los que nos confesamos ya cada cierto tiempo, ¿verdad? Vamos nosotros descubriendo la mejor manera. De forma que estos 5 pasos para una buena confesión los podamos vivir de manera diferente, aunque sí es necesario que hagamos estos 5 pasos para poder tener una buena experiencia de la confesión. De alguna forma, cada quien va buscando su lugar, su momento, eh, pero yo diría, o sea, yo lo dividiría en tres, ¿verdad? O sea, bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Lo primero que hago es ponerme una fecha, ¿verdad? O sea, es decir, yo me voy a confesar una vez al mes. Lo que a veces yo les digo en confesión es eso, o sea, primero una vez al mes, ¿no? O sea, creo yo que esto es algo que si hacemos cosas así como. Ay, ay, ay. Uy, se le acaba de salir al padre. Supongo que va a ser un problema de internet. Esperemos que se vuelva a conectar. A ver si. Uy, estaba tan interesante. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Me volvió.
Ay, perdón. Sí, ya. Dice que se fue el internet aquí con nosotros. Sí, ya, listo. Continúe. Ah, volví a decir, bueno, o sea, si es fijar una fecha para una confesión, yo siempre digo que por lo menos tiene que estar una vez al mes, por lo menos. Una vez al mes hay que decir, bueno, yo me voy a confesar una vez al mes. Si peco gravemente, entonces me iré a confesar inmediatamente, lo primero. Segundo, pues un buen examen de conciencia. Por lo menos mínimo los 10 mandamientos y si no, un examen de conciencia, ahí en internet pueden encontrar unos muy buenos. Hay uno que te arroja el primero, que es del Opus Dei, que está bien, está bueno, es en su página y adelante. Un buen examen de conciencia y después del examen de conciencia, como si tener este momento de reflexión y de decir, a ver, o sea, lo que hice no estuvo bien, tengo que pensar cómo es que debo de vencer esta situación que me está pasando y entonces ir con la decisión del sacerdote de decir, a ver, voy arrepentido, ¿no? O sea, voy arrepentido porque quiero cambiar o sea, mi motivación para convencerme es que quiero ser mejor para Jesús, para Él, o sea, no como persona. O sea, la sensación de pecado no es nada, no es ningún perfeccionismo ni este tipo de cosas. O sea, yo ofendí a Dios. O sea, Dios que es bueno conmigo y que es misericordioso y que me ama, y yo lo he ofendido. Entonces, mi dolor o mi deseo de arrepentimiento me tiene que invitar a mí a corresponderle a Dios con el mismo amor. Entonces voy y se lo digo, después de haber reflexionado, se lo digo al sacerdote. Aunque me sienta un poco o mucho, ¿verdad? Arrepentido, o aunque, porque hay personas que a veces les gusta como sentir, ¿no? Así de que, padre, Sí. es que me quiero sentir bien arrepentido, ¿verdad? Bueno, o sea, tú entiendes muy bien que lo que has hecho no está bien y que has ofendido a Dios, sí, ¿no? Y quiero ser mejor, ok, adelante, es suficiente con eso. Habrá personas cada vez más o cada vez menos sensibles, pero sin duda que el arrepentimiento está ahí. ¿Por qué? Pues porque si no estuvieras arrepentido, estuvieras en otro lugar, hermano, ¿ah? Pero tú te quieres venir a confesar porque quieres reconciliarte con Dios. Sí, porque de hecho, Decírselo. una vez Ujú, unos amigos llegaron conmigo y así de, oye, es que ¿cómo le hago? Fíjate que tuve cosas con mi novio y pues la verdad no me arrepiento, me gustó. O sea, ¿cómo le hago para ujú. realmente sentirme arrepentido e ir a decirle al padre? Porque no me siento arrepentido. O sea, estoy feliz con lo que hice, pero sé que no es algo que le agrada a Dios. Ahí, ¿cómo entra ese punto? Sí, a veces es desconocimiento. Más bien, a veces, yo diría que a veces no sabemos cómo ofendemos a Dios. O sea, parte de la ignorancia de un pecado. Porque hay muchos chicos que, por ejemplo, no entienden, ¿verdad? Por qué la masturbación es un pecado, por qué las relaciones prematrimoniales son un pecado. Entonces, como no lo entienden, ¿verdad? Para ellos el realizarlo muchas de las veces, pues no es un pecado tan completo porque ellos No es consciente. no alcanzan a entender. A tener esos Más puntos bien, para que un pecado sea un pecado, ¿no? sí, o sea, o no comprenden cuál es la situación de pecado. Más bien a veces lo asocian más bien con cuestiones más bien así de sexualidad y de genitalidad y todo, cuando pues no, o sea, no tiene nada que ver eso. O sea, me refiero a que nuestro cuerpo, a veces cuando les explico esto, yo les digo, o sea, nuestro cuerpo es sagrado, pues, o sea, nuestro cuerpo Dios no lo hizo. Dios lo hizo y es bueno y es santo, o sea, nuestro cuerpo no es un pecado, más bien al momento de utilizarlo y malutilizarlo, de pervertirlo y de cambiar el orden que Dios ha establecido en nuestro cuerpo, es ahí donde está el pecado. ¿Ah? Es ahí. ¿Ah? Porque sí, en efecto, a veces los muchachos dicen, padre, pero es que yo quiero mucho a mi novia, es que yo quiero mucho a mi novio. Sí, pues, pero estás haciendo las cosas mal. ¿Ah? O sea, las estás haciendo mal y estás haciendo de lado el proyecto de Dios, estás haciendo de lado lo que Dios te dice por hacer lo que tú quieres. Y entonces el pecado es eso, es desobediencia, ¿ah? A lo que Dios nos pide porque Es al final de realmente no cuentas tú, amar a Dios, o sea, es quitar a Dios de su lugar, ¿no? O sea, el pecado es no amar a Dios sobre todas las cosas, más que el hecho de estar haciendo relaciones sexuales. pues es el pecado de desobediencia, o sea, Dios estableció un proyecto para cada uno de nosotros, ¿no? O sea,
Entonces, ese es como un coche nuevo, pues, o sea, tienes un coche nuevo, pero tú le quieres echar tequila al tanque en lugar de gasolina, pues oye, no lo vas a descomponer, ¿ah? Entonces, el pecado es eso, es ir por un lado a lo que Dios nos dice, es desobedecer e ir en contra de lo que Él nos pide, porque nuestro cuerpo, nuestra vida es un don, es un regalo de Dios y sus objetivos y sus fines se cumplirán en la medida en la que nosotros obedezcamos a Dios. Mientras nosotros nos vayamos de lado, mientras nosotros vayamos en contra, entonces peligramos. Y en la desobediencia, o sea, en la desobediencia a veces clara y consciente, pues ahí está el pecado, pues, o sea, le decimos a Dios, no gracias. O sea, le decimos a Dios, no gracias, no me interesa, yo quiero usar mi cuerpo como yo quiera. Y entonces, pues caemos en un pecado que al final de cuentas nos separa de Dios y del proyecto que nos ha establecido. Ok, entonces seguimos con los pasos para la confesión, ¿no? Esta parte Sí, del pues arrepentimiento. es, pues es el ya del arrepentimiento, de esta sensación que nosotros en mayor o menor grado se manifieste o se sienta en nosotros, pues decirlo al sacerdote, ¿verdad? Decirlo con todas las palabras, aunque me dé vergüenza, aunque me dé pena, o sea, yo se lo tengo que decir al Padre, ¿ah? ¿Por qué? Porque muchas de las veces el consejo que venga del sacerdote va a depender de la claridad con la que yo lo diga, porque muchas de las veces no somos claros, ¿verdad? O sea, si O le se digo yo van al como el Padre, librito, ¿no? Dicen lujuria, gula y pereza, ¿no? O sea, más que realmente decir el pecado completo. en uno de los aspectos de la confesión, la confesión es medicina, o sea, se decía que se acude al médico, que es Cristo, que nos sana, que nos cura, pero que nos receta. Entonces, muchas de las veces, pues el sacerdote puede tener una palabra para nosotros, y si nosotros englobamos todos nuestros pecados por vergüenza y le decimos nada más uno solo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a encontrar es, pues muy probablemente vayamos a volver a caer porque nuestra ignorancia nos pide que seamos así, o sea, no descubrir la verdad de las cosas, ¿no? O sea, si alguien me dice, por ejemplo, un pecado de lujuria, pues yo puedo pensar muchas cosas, y no es que yo deba de saber, o que quiera saber o ser curioso, no, pero ¿cómo te voy a ayudar yo a ti, verdad? ¿No? Por ejemplo, pecado de gula, bueno, pues o sea, pero ¿gula en qué? O Claro. sea, pues tú puedes caer en gula en la bebida, en el alcohol, en la comida, en esto y lo otro. Entonces, si eres un chico de 18 años y me dices que tu gula es tomar todos los fines de semana, entonces ahí le estás prohibiendo al sacerdote a lo mejor decirte un consejo, oye, mira, yo te aconsejo que tengas mucho cuidado, a tu edad no hay que tomar, o sea, y muchas de las veces es lo que evitamos. Entonces, tenemos que decir los pecados tal y como son, o sea, como son, a lo mejor no tan explícitamente, sobre todo aquellos que tengan alguna de naturaleza sexual también por cierto pudor y demás, pero sí ser lo más claros posible para que el sacerdote, si tenga alguna palabra que decirme o si me puede ayudar en algo, pues me lo diga. Y también, pues también esto ayuda a asumir con humildad nuestras debilidades, o sea, y decir, a veces, por ejemplo, no se quiere decir que se robó, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pues híjole, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a robar y le voy a quitar a alguien? Y no me refiero a grandes robos así, ¿no? Me refiero a cosas que a veces, por ejemplo, que uno se queda con cosas del súper o así. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, de repente es como, ay, no, ¿qué va a decir de mí el padre, ¿no? Entonces, en lugar de decir, padre, pues me robé esto y yo sabía, pues así como que, pues es que ahí iba entre la bola y no lo vi, ¿no? O sea, entonces, a ver, entonces fue descuido o realmente fue un robo voluntario, ¿no? Entonces, las cosas las tengo que decir. Por eso el examen de conciencia es muy importante. Entonces, una vez que ya se dice con el sacerdote y se pone mucho la atención, si en algo ustedes necesitan ayuda, sí se lo tienen que decir al padre, diga, padre, ¿me puede ayudar en esto? O sea, la confesión sirve mucho para ir como clasificando, como entendiendo mi vida espiritual. O sea, esto es un análisis, es donde nosotros abrimos digamos, nuestra alma y mostramos nuestras miserias y entonces en cada confesión yo puedo saber cada vez más cómo puedo yo librar mi batalla espiritual en contra del pecado.
sea, me hago más fuerte, como digamos, o sea, con la misericordia de Dios y con este ejercicio me hago cada vez más fuerte, de manera que cada vez que yo me confieso, puedo seguir conociéndome. Y entonces, con la ayuda del sacerdote, oiga, padre, ¿cómo le hago con esto? Es que esto no lo puedo vencer, es que esto me cuesta mucho trabajo, usted dígame, dime un consejo. Y entonces, imagínate, ¿no? Si alguien se confiesa 12 veces al año, pues entonces, ¿en cuánto no ha de crecer, no? ¿En cuánto no ha de crecer en vida Y espiritual, por esto en también es conocimiento de sí importante mismo? que sea el mismo sacerdote muchas veces el que te confiesa siempre, ¿no? Para poder ir haciendo como esta evolución. Sí, también, o sea, tiene mucho que ver el hecho de que un mismo sacerdote te confiese, te conozca, y eso es muy bueno. A mí me ha tocado gente, a lo mejor aquí ahorita en mi comunidad de Valle Real, no tanto, pero sí en otros momentos, pues sí ha habido gente donde yo ya voy conociendo, donde yo ya sabe uno, entiende uno la vida espiritual que pasa con esta persona y hay una mayor facilidad para poder ayudar. Y lo mejor es que uno va notando el crecimiento, va notando el progreso de la persona, es lo mejor. El Espíritu Santo va ayudando a una persona. Aquí es donde se nota la gracia de Dios, pues, ¿no? La va capacitando, la va fortaleciendo, la va ayudando. Entonces, o sea, es muy Sí, porque bueno. justo algo que mencionaba yo al inicio es que muchas veces tenemos hasta la misma listita con la que nos vamos a confesar, ¿no? Que muy seguido son los mismos pecados porque finalmente es donde estamos batallando para tener esta vida de gracia. Entonces, pues esto que mencionamos de que sea el mismo sacerdote, pues ayuda a que el proceso sea mejor y que a final de cuentas, pues no volvamos a caer en los mismos pecados. Yo a veces les hago una broma, les digo, mira, porque a veces me dicen, son los mismos. Bueno, no te preocupes, mira, mientras no me sumes más pecados con eso, ¿sabes? O Sí, sea, claro. sí es cierto, o sea, yo a veces lo digo así, ¿no? O sea, un estado de impecabilidad no existe. El estado de impecabilidad solamente lo tendremos en el cielo. O sea, y junto con el Señor, cuando el Señor, como dice la palabra de Dios, arranca nuestro corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne, ¿no? O sea, cuando ya haga que cumplamos sus mandatos, en aquella visión me parece, del profeta Joel, o sea, o de Ezequiel, o sea, cuando ya entonces el Señor, ese entonces ya seremos impecables, porque Dios habitará todo en todos, dice San Pablo. Entonces, mientras tanto, mientras estamos en este mundo, pues somos pecadores, ¿no? Entonces, a veces les digo, mira, mientras no me sumes más pecados, o sea, tú sigue luchando y sigue una y otra vez, ¿no? O sea, inténtale por aquí, inténtale por allá, pero no me sumes más, no me sumes más. Sí, justamente, pues creo que son como los puntos como más importantes, ¿no? De ser conscientes de que pues somos humanos, que vamos a fallar, que gracias a Dios nos dio este sacramento, gracias a que Dios nos perdona pues incondicionalmente, ¿no? O sea, no, realmente el único pecado que no se perdona es el hecho de creer que Dios no te perdona. Entonces, pues con eso ya le hicimos, ¿no? Pero bueno, hablando de estos pecados, como más complicados, ¿no? De que no solamente los sacerdotes en cualquier lado te pueden confesar, sino hay, no me acuerdo cómo se le dice, pero hay como sacerdotes especializados en ciertos pecados. Antes, por ejemplo, el aborto era uno, ya según yo le quitaron como el grado, ¿no? De que ya cualquier sacerdote te puede confesar, pero ¿cuáles son estos pecados? Sí, bueno, ese dato no lo tengo aún. Me parece que sí, a partir del año de la misericordia, el pecado de aborto puede ser perdonado por cualquier sacerdote que esté debidamente, ¿verdad?, unido a su diócesis, a su obispo y tenga las licencias y los permisos suficientes para ejercer el ministerio y los sacramentos. Creo que el del aborto, no sé cuál, no sé si el del asesinato o el del atentado contra el Santo Padre, no sé, la verdad ese dato siempre se me pierde. Bendito sea Dios porque pues No lo ha tenido que por usar. lo menos no lo he tenido que usar, ¿verdad? Pero sí, sería muy interesante por ahí que las personas que nos ven investigaran por ahí, entonces, ¿verdad? Sobre todo que haya una fuente confiable próxima, ¿verdad? Que diga cuáles son las situaciones de estos pecados. Pero bueno, pues sí decía, terminando un poco con esta situación de la confesión anteriormente, decía que, bueno, decírselos al sacerdote muy puntualmente, hacer alguna pregunta, alguna situación, nos ayuda a conocimiento, ¿ah? Y bueno, la penitencia,
la penitencia hay que cumplirla inmediatamente, ¿verdad? No se nos condicionan el perdón de nuestros pecados, pero sí hay que cumplirla inmediatamente. Entonces, la penitencia es una ayuda espiritual, no es el castigo, ni el pago por nuestros pecados. El Señor ya pagó para siempre con nosotros. Más bien, es, es una ayuda espiritual. La penitencia el sacerdote la elige como un modo de cómo poder ayudarte en tu vida espiritual. Por ejemplo, pues comparando, haciendo nada más como una opinión, por ejemplo, a veces se les aconseja que practiquen la caridad, ¿no? Con un acto de caridad, a veces una oración, a veces una visita al Santísimo, o sea, cosas que a lo mejor en la naturaleza de tus pecados te podría ayudar como a fortalecerte, ¿no? Entonces, esa es la penitencia, es como lo decía hace un momento, ¿no? O sea, es como una medicina, o sea, vamos al médico que es Cristo y nos da una medicina, nos perdona los pecados, nos alivia, pero también nos da una medicina con la cual nosotros podamos combatir y quitar esta veces enfermedad del pecado, ¿no? Entonces, eso es la penitencia, hay que cumplirla inmediatamente, hay que ver, dependiendo de las cosas, ¿ah? De la penitencia que nos dejen, que nunca tiene que ser una penitencia exagerada, ¿verdad? Porque luego al rato, bueno, yo no he conocido ni un padre que deje 50 rosarios, pero, O que pero sí le puede ser regale un carro al padre, ¿no? También. sí, no, no, imagínate, no, si existiera eso, pues yo pondría de esos uno cada semana. Este, pero sí, no sé, o sea, por eso también la penitencia tiene que ir en orden a que el penitente la cumpla, pues lo más pronto posible, ¿verdad? Para que no se quede esa medicina sin usar. Ya posteriormente, pues hay que poner todo en manos a la obra, es decir, dependiendo de lo que yo deba de luchar o de lo que yo pueda, de lo que yo deba de confesar, pues también debo de entender que posteriormente yo tengo que poner las condiciones suficientes para evitar pecar, como lo hice. ¿No? Entonces, esa ya es parte de nuestra responsabilidad. Y siempre considerar, pues que Jesús siempre me va a perdonar. ¿No? Yo les digo esto a los niños de la primera comunión. Ninguno de tus pecados es más grande que la misericordia de Dios, o sea, ninguno. ¿No? Entonces, o sea, ¿cuántas veces le dijo Pedro a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y le dijo, no, Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, la misericordia de Dios es eterna y Dios siempre nos espera en el confesionario. Yo, los sacerdotes, no contamos cuántas veces se confiesan. Por lo menos yo no tengo tan buena memoria como para decir a una persona otra vez, ¿verdad? O sea, no, o sea, la verdad es que uno ve tantas personas mm, no. O sea, habrá alguien que sí, pero yo diría que la gran mayoría no estamos contando las veces que se confiesan. Entonces, que Ni quién tengamos en hizo qué. cuenta eso, ¿ah? ¿Cómo? Ni fijarse quién hizo qué, ¿no? Porque muchas veces les da pena, dice, ay, no, es que qué va a decir También, el padre también, de o mí. sea, también, Dios nos da la gracia de poder olvidar y de poder, o sea, como no tener en cuenta, ¿no? Las primeras veces de que confiesas siendo sacerdote, sí hay como una parte donde dices tú, ay, no, o sea, te llenas así, ¿ya? Entonces así, pero ya una vez Dios te va dando la capacidad de poder soltar, de poder decir, yo no tengo que cargar con sus pecados porque Cristo ya cargó por ellos, ¿verdad? O sea, ya murió por ellos. Entonces, pues tener en cuenta esto. Cristo nos espera en el confesionario y el sacramento de la confesión es para aquellos que tienen fe. Entonces, tengamos mucha o poca, no dudemos de que Cristo nos perdona y nos hace cada vez más fuertes cada vez que nosotros entramos al confesionario. ¿Ah? Mientras vivamos en este mundo necesitaremos de la confesión. Todos. Y los sacerdotes también nos confesamos. Yo, de repente, cuando vamos los viernes a jugar fútbol, un grupo de sacerdotes, ahí es donde aprovecho a confesarme una vez al mes, ¿verdad? Y entre sacerdotes nos confesamos también y nos pedimos, oye, ¿me confiesas? Y sí, adelante. O sea, todos necesitamos de la misericordia de Dios. No hay quien se salve. Pues muchísimas gracias por compartirnos esto. Aquí lo estaremos esperando a que otra vez nos dé otro tema diferente. Está Claro, claro. bienvenido en esta plataforma cuando usted quiera decir o platicarnos algo también. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que le dan like. Por favor, compartan este video para que más personas
tengan esta información que es súper valiosa para podernos acercar a este sacramento tan bello que hace que nuestra alma se limpie, se purifique y que estas cargas que estamos llevando de este pecado pues se libere porque Jesús ya lo cargó. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que nosotros lo estemos cargando? Muchísimas gracias, Claro. Padre. Gracias, Lucy. Gracias a todas las personas que estuvieron, que bueno, mientras yo estuve y que se van a quedar ahorita, yo me voy a misa Schoenstatt en Jardín Real. Pensé que no iba a celebrar ahorita, pero bueno, ya por ahí nos pusimos de acuerdo, el señor Cruz y sí me toca celebrar ahorita. Entonces, bueno, me tengo que retirar. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucy, por invitarme. Y claro, con mucho gusto en la siguiente ocasión, con gusto, lo que necesites. Muchas gracias, Padre. Nos vemos. Que estén bien. Hasta luego. Gracias a todos. Bye.